Bueno, a ver, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. Ya, Sí, que se escuche. estos problemas, bueno, estamos con el celular. Cualquier problema siempre por el celular nos vamos a comunicar, ¿ya? Ya no podemos, pues, prever estas cosas. Bien, les decía que el tema de minerales en nuestro país es un tema muy importante porque vivimos de la minería. Hay muchas carreras que se dedican a este estudio. Ahí estábamos hablando. Y como tal, el recurso mineral metálico es de suma importancia en nuestro medio. Hay tres carreras, básicamente, que se dedican al trabajo y al estudio neto de la minería. Llámese ingeniería de minas, llámese ingeniería geológica y, por supuesto, nuestra carrera, la de ingeniería de metalurgia y materiales. Entonces, ustedes ya pueden ver con este alcance que es muy grande el tema, muy grande, mega tema, pero la materia nos obliga a conocer y a dar, si se quiere, un pantallazo de lo que es el recurso mineral. Por tanto, vamos a tratar de resumir en esta clase lo más importante que ustedes tienen que conocer. Esa es la realidad. Hablar de los metales a partir de sus minerales, es decir, por ejemplo, que en Bolivia explotamos yacimientos minerales o minas, si quieren ustedes, así también se llama, de estaño, por ejemplo. Somos muy conocidos porque somos uno de los principales países productores de estaño metálico. Y tenemos que entender que el estaño metálico se obtiene a partir de su mineral. Y el mineral de estaño, por ejemplo, se llama casiterita. Y su fórmula química es el dióxido de estaño. Y así sucesivamente vamos a ir estudiando, reitero, de manera resumida, todos los otros minerales. Diremos cuál es el yacimiento principal de los muchos que tenemos, porque no necesitamos nombrar todos los yacimientos de estaño, todos los yacimientos de plomo y de los otros minerales, sino los principales, porque esa es la razón para que ustedes puedan entender y ver dónde se ubican, cuál es la forma de su extracción, cómo es la forma de su obtención, de su recuperación, pero de manera resumida, ¿verdad? Por la extensión que nos lleva, pues, el tema, ¿no? El tema. Entonces, ¿qué les estoy mostrando, por ejemplo, en la pantalla? Vamos a entrar con algunas introducciones a nivel mundial para que ustedes vean cómo participamos a nivel mundial en la producción y en el abastecimiento de ciertos componentes. La torta que ustedes ven, ¿qué dice? Dice valoración porcentual económica de la producción mundial de metales. ¿Qué estamos queriendo mostrar con estos jóvenes? Ya les digo, es para que tengamos una idea, pero una idea clara, ¿no es cierto? Que no estemos vagando en el espacio. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cuáles son los metales preponderantes de acuerdo a su producción. Eso dice valoración económica. ¿Qué vemos entonces en esta gráfica? Ahí está. Vemos los elementos metálicos entre los más importantes. No piensen que solo es esto a nivel mundial, son muchos más. Pero
No se trata de mostrar todo, sino se trata de mostrar los que más inciden, por ejemplo, en su aplicación y su uso. Ustedes tienen que asimilar de que lo que estamos estudiando es para saber en qué se usa. Por ejemplo, aprovechando esta gráfica, esta torta, ¿en qué se usa el hierro, por ejemplo? Y eso nos va a llevar a pensar y decir cómo explotamos el hierro en Bolivia, o en Sudamérica, o en Europa, o en el mundo. ¿Para qué sirve el hierro? Esa es la razón. Luego diremos, por la derecha, ¿para qué sirve el aluminio? ¿Para qué sirve el cobre, el oro, el níquel, el estaño, el zinc, el plomo y así sucesivamente? Esa es la razón, para que tengamos una idea, porque el que se dedica tendrá que ser pues el metalurgista o el minero o el especialista que quiera entrar a profundidad, conocer a detalle y estudiar. Reitero, nosotros simplemente queremos ver y decir para qué sirven estos minerales. Y mucho más, en Bolivia habrá hierro, en Bolivia habrá estaño, habrá aluminio, habrá plomo, habrá zinc, habrá níquel. Eso vamos a estudiar ahora. Puntual. Entonces vamos a tener una idea para no equivocarnos, ¿no es cierto? No equivocarnos como futuros ingenieros y decir, ¿qué tenemos en nuestro país? ¿Qué hacemos? Bien. Entonces, la gráfica, ¿qué nos está mostrando? Que el valor porcentual económico lo lleva el hierro. ¿Será porque vale mucho? No. Tiene un valor, por cierto, pero es por la producción. La producción que tiene el hierro a nivel mundial son millones de toneladas al año. O por qué no decir al mes. Entonces, esas millones de toneladas de hierro obtenidas por mes o por año, transformadas en dólar o en la moneda que ustedes deseen, representa este valor económico. Porque de lejos, pues, no vamos a decir que el hierro vale más que el oro, ¿no es cierto? Aquí está la tortita, el pedacito del oro. Si ustedes ven la manito, aquí está, ¿no es cierto? El oro es solamente este pedazo de la torta, una tajadita, si quieren ustedes, pequeña, frente a más de la mitad del hierro. Pero por eso les digo, si el hierro tiene más incidencia es porque en vez de producir 1 kilo de orito, aquí el hierro se está produciendo 10 millones de toneladas. Una diferencia abismal. Y eso transformado en moneda, dólar o cualquier otra moneda, representa este valor económico porcentual. Se debe entender. Bien. Y así sucesivamente se va viendo el aluminio, ¿no es cierto? El oro, el cobre, el zinc. De manera que nosotros, aprovechando esta torta, podemos decir, ¿será que nuestros minerales, lo que nosotros producimos, se lo transforma en metal, irá a incidir en el mundo? ¿Tendrá su incidencia lo que nosotros producimos? Por supuesto que sí. Y me voy a explicar para que ustedes vean cómo se aterriza con esta información. Empezaremos por el hierro. ¿Producimos hierro? No, no producimos. ¿Tenemos un yacimiento de hierro? Sí, el más grande del mundo, que se llama el Mutum, que enseguida lo vamos a ver, con más de 40.000 millones de toneladas. Es un monstruo. Pero ¿producimos hierro metálico? Hasta ahora no. Por tanto, en este pedazo de la torta tan grande no incidimos. Por el momento no entramos. Esperamos en lo futuro entrar y ser parte de esta tortita con lo que nosotros producimos y vendamos al mundo. Pero por el momento se está en proyecto. Eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando minerales de hierro.
Hablaremos del aluminio, que es otro pedazo de la torta relativamente grande. ¿Producimos aluminio? ¿Tenemos aluminio en el país? No. No producimos ni tenemos yacimientos. Pero en lo futuro vamos a producir, no, porque no hay yacimientos de aluminio en Bolivia. Entonces, aquí, a este pedazo de la torta no vamos a poder entrar ni incidir, porque no tenemos, pues si no tenemos, no tenemos. ¿Qué pasa con el siguiente, con el cobre? ¿Incidimos? ¿Algo de nuestro cobre estará en este pedacito de la torta? Pues sí, podemos decir que sí. Así sea mínimo, pero sí. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque en Bolivia tenemos yacimientos de cobre. Y a partir del trabajo metalúrgico, de la especialidad metalúrgica, la cual somos, entre paréntesis, se produce cobre metálico. Hace ya va a ser unos 10 años que en Bolivia producimos cobre metálico. Entonces, así sea con 1 gramo o con 1 kilo, somos parte de esta torta. Somos parte. Así sea en mínimo grado o porcentaje. ¿Por qué? Porque en Bolivia, ya les digo, tenemos minerales de cobre, obtenemos cobre metálico, ese cobre metálico se lo manda a su uso y aplicación y por lo tanto se incide. Ahora, ¿quiénes son los países más grandes productores de cobre? Bueno, entre otros podemos decir pues que Chile, ¿no es cierto? El vecino es uno de los principales productores de cobre. Perú también, México también, Estados Unidos y muchas partes del mundo. Pero nosotros ya participamos porque incidimos de esa manera. El siguiente, oro. ¿Será que incidimos? Por supuesto. Aquí se mejoran las condiciones. De hace muchos años, en Bolivia, explotamos yacimientos de oro, se llaman yacimientos auríferos, del tipo primario, secundario, aluvial, en beta, etc. ¿Y ese oro dónde va? Bueno, se lo vende y incide. Entonces, en este pedazo de la torta a nivel mundial, incide. Porque nuestro oro, con seguridad, que va ahí. Ahora, la política, lo que se tiene como explotación aurífera, es pues neurálgico en el país, no hay mucho control, está en manos del sector cooperativo, no hay una política, una ley aurífera, bueno, muchas cosas que tocaremos cuando nos tengamos que analizar ese recurso. ¿Qué decimos del níquel? Tenemos níquel en Bolivia. Para incidir en este pedazo de la torta, la respuesta es no. En Bolivia no hay yacimientos de níquel. Que se los pueda descubrir de aquí a los siguientes años es posible, pero les puedo decir con bastante seguridad que no tenemos grandes ni pequeños yacimientos de níquel. Por tanto, en Bolivia no tenemos la experiencia de explotación del níquel. Son otros los países. Por tanto, pasamos. Estaño. Ahí está el pedazo de la torta. Explotamos estaño en Bolivia, aportamos a este pedazo de la torta, nuestro estaño metálico llega a ser parte de ese pedazo de la torta. La respuesta es sí. Somos uno de los primeros y principales países productores de estaño. Por tanto, la incidencia que tenemos como productores de estaño es grande. Grande, grande, grande. Ya veremos cuando estemos estudiando aquello. Entonces, el estaño que producimos llega, pues, es buena parte, ya no un pedacito, y es buena parte de este pedazo de todo. Por lo tanto, en esta producción y valoración porcentual económica, ¿no es cierto?, de producción de metales, incidimos. Pasemos en el zinc. ¿Qué ocurre? ¿Incidimos o no? Por supuesto. Y así, grandemente.
como el estaño. Tenemos grandes yacimientos de zinc, se venden nuestros concentrados, la diferencia es que no llegamos al metálico, pero como materia prima lo estamos incidiendo y por lo tanto nuestro zinc llega a este pedazo de la tuba. Y grandemente, porque el zinc que producimos en Bolivia en este momento, todo sale a Europa. Y miles de toneladas mes y año. No es poco, ya veremos. ¿Qué pasa con el plomo? Ahí está la torta, el pedazo. ¿Producimos plomo? Sí. ¿Incidimos en este pedazo? Sí, incidimos. Parte de nuestro plomo debe estar ahí porcentualmente comprometido. Más que el zinc, no. En menor cantidad, sí. Pero producimos. ¿Y tenemos plomo metálico? Sí. Producimos plomo metálico. Con sus más y menos altibajos, diríamos. Y así como otros minerales. Por ejemplo, aquí falta en Bolivia nosotros, además del plomo, producimos antimonio metálico, bismuto metálico, wolfram, plata, antimonio, bismuto, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, esta es una forma de introducirnos a este campo de los metales, ¿no es cierto? Y esta introducción yo creo quisiera que ustedes la tomen muy en cuenta porque es así como en su momento podemos poder opinar con conocimiento qué es lo que realmente estamos aportando al mundo. Si nuestra minería llega allí o no llega. Esta es la forma. Entonces esta torta hay que, bueno, tenerla y con seguridad que esta debe variar, más o menos, ¿no es cierto? Pero esta es la relación. Bien. Entonces, esa es la forma en la que nos introducimos y vemos la importancia de nuestros recursos minerales. Provincias metalogénicas de Bolivia. ¿Qué significa hablar de esto, jóvenes? Significa, pues, como les digo, estamos haciendo una mirada panorámica. ¿Ve? ¿Cuáles son esas zonas? ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas provincias? ¿Dónde se encuentran nuestros minerales? Entonces, solamente para nombrar y que el tema es técnico, ¿no es cierto? Tampoco podemos hacerlo pues tan simple si no hablamos de su génesis, no hablamos de sus conceptos. Y como tal, entonces, podemos hablar, por ejemplo, del escudo precámbrico. Entonces, anótense el escudo precámbrico, ¿no? Y podemos decir que en el escudo precámbrico se han identificado 3 épocas mineralogénicas con eventos económicos y tecnológicos, ¿no? Entonces, en estas, ¿qué se distingue? El ciclo de San Ignacio, ¿no es cierto? El ciclo Sumsams y el ciclo de el Jurásico. Estos 3 corresponden al escudo precámbrico. ¿Dónde está eso? En Santa Cruz, limitando con el Brasil, ¿no? Luego tenemos la faja de la cordillera oriental. La faja de la cordillera oriental, ¿no? Ahí, por ejemplo, se distinguen, dice, 4 ciclos metalogénicos que están controlados por fases magmáticas. Estamos hablando del ciclo, ¿no? Primero, cuercínico, del ciclo trifásico, del ciclo polígono, del ciclo mioceno. Nombres sí nos van a causar siempre un poco de preocupación, pero tenemos que nombrarlos, ¿no es cierto? Ya les digo, estudiar esto a fondo corresponde a geología, minería, ¿no? Y la tercera sería la faja volcánica, altiplano y cordillera occidental. Entonces, es hablar de Bolivia, ¿no? ¿Dónde están estos yacimientos? ¿Dónde están estos recursos? Etcétera, etcétera. Bien. Luego, también es necesario
ver, por ejemplo, lo que ya hemos visto, ¿no? Esto, por ejemplo, es un repaso. Hemos hablado de 10 clases y tipos de minerales, la anterior clase. Estas son las clases, ¿no? Primero de los elementos nativos, cobre, mercurio, oro, plata, etcétera, etcétera. Luego de los no metales y metaloides, como el azufre, el carbón, el antimonio, el bismuto, etcétera. Luego de sulfuros, ahí están los sulfuros, la antimonita, la calcopirita, la calcosina, todos nuestros sulfuros. Luego hablar de sulfosales, como son la andorita, la rayolita, la cilindrita, etcétera, etcétera, etcétera. Los halogenuros, como la colquirita, la fluorita, la halita, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos haciendo un repaso del contenido, diríamos, ¿no? Óxidos e hidróxidos, ¿no? Como la anfieldita, la casiterita, ahí está la casiterita, lo que vamos a estudiar, y el otro óxidos, los carbonatos y boratos, los sulfatos y tungstatos, ¿no? Luego, los fosfatos y arseniatos, y la familia grande, los silicatos, ¿no? Entonces, es ver toda esa gama de recurso mineral que de una u otra manera se puede explotar, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Hablamos de la minería en Bolivia. Entonces, estos mapas son muy orientadores, ¿no? Por ejemplo, en este mapa, ¿qué podemos ver? ¿Qué se muestra? Estamos mostrando por las zonas y los lugares geográficos del mapa boliviano donde se encuentran estos minerales. Entonces, es orientativo, desde luego. Y podemos ver, por ejemplo, que si empezamos a hablar, digamos, de lugares conocidos, por ejemplo, hablaremos de La Paz, ¿no ve? El Guanay, creo que deben conocer ustedes de alguna manera el Guanay. Es una zona aurífera, ahí está oro. Y así se lo distingue. Vayamos a otra, digamos, Tipuani. Es famoso el Tipuani por su oro también, ahí está, ¿no? Cajuata igual. Otros lugares, digamos, como Rosario de Araca, ¿qué hay allí? Hay plata, ¿no? Entonces, este mapa es muy orientativo y más o menos nos dice el mineral o el metal que es preponderante en la zona y el lugar. Entonces, así podemos hablar de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Pando, de Beni, de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Tarija, etcétera, etcétera. Y ver lo que existe, ¿no? Lo que existe. Por ejemplo, en Cochabamba hay un lugar que se llama Independencia. Y en Independencia generalmente está el mineral de plomo, digamos, ¿no? Plomo plata. Aquí hay otro, digamos, Quioma. Aquí está zinc, plata, digamos, ¿no? Y así, ¿no? En Oruro podemos hablar de la zona de Huanuni, de siglo XX, de Catavi, zonas mineras donde hay estaño principalmente. Entonces, es un mapa que nos orienta. Hablemos de Santa Cruz, ¿no? Aquí está el Mutum, aquí a la derecha, si ven ustedes, hierro, ¿no es cierto? Y manganeso, pero principalmente hierro. Y otros lugares, por ejemplo, de Don Mario, ¿no? Donde también zonas auríferas y de cobre principalmente, y así sucesivamente, ¿no? Si vamos, por ejemplo, digamos, nos vamos a Pando, hay un lugar que se llama sector de Cachuela Esperanza, la zona de Araras, aquí está Araras. ¿Cómo se las conoce estas zonas donde están ubicadas? Porque hay oro y están en el lecho de los ríos o en los ríos mismos, ahí se utiliza dragas, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Cachuela, el Carmen, estamos viendo que puede haber estaño y puede haber oro. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros nos vamos a la zona de Potosí, por ejemplo, entonces ahí vamos a ver
diferentes lugares conocidos, etcétera, ¿no? O por el sector de la cordillera occidental. Entonces, estoy queriendo mostrarles cómo se puede saber dónde hay un determinado yacimiento mineral y qué es lo que se puede explotar en esas zonas, ¿no? Para tener una idea y no vagar y decir dónde están, cómo están, etcétera, etcétera. El estudio pormenorizado de esto nos lleva tiempo y es de otra especialidad. Provincias metalogenéticas. ¿Qué significa esto? Es ver, por ejemplo, cómo el escudo precámbrico, ¿no? Los esquistos y otras rocas se sitúan, dónde y cómo, ¿no? Entonces, son mapas que nos orientan. Aquí podemos ver la cordillera real, al centro el altiplano y a la izquierda la cordillera occidental. A la derecha, eso que está achurado, aquí donde se mueve la manito, es el precámbrico. Vean ustedes. Entonces el precámbrico viene desde arriba, en este caso desde abajo, ¿no? Porque Beni está más abajo, pero en el mapa. Y toda esta zona achurada es el precámbrico, que se lo ha comentado mucho y se habla de una reserva cuantiosa de minerales, de casi la mayoría de los minerales existentes, que se dice que existe en el precámbrico. Este precámbrico es relativamente virgen, no se lo ha tocado todavía de gran manera, y en los futuros años se pretende hacer explotaciones masivas y tal vez con mayor prospección y proyección geológica minera. Aquí habría mucho, ¿no? Aquí habría inclusive metales preciosos como el platino, el osmio, el paladio, el oro. Bien, entonces estas provincias nos están dando las zonas de recursos minerales para su explotación, ¿no? Y si nosotros leemos, ahí está claramente especificado inclusive las zonas, ¿no es cierto?, de preponderantes. Por ejemplo, aquí está hablando de una faja estañífera. De ahí que Bolivia, pues, es rico en estaño, ¿no? Entonces, miren, ¿dónde? Es una faja grande. Todo esto en un mapa nos lleva por lo menos a unos 500 o 600 kilómetros de extensión en la cordillera como tal. Y eso está muy cerca a los departamentos de Oruro y La Paz principalmente, ¿no es cierto? Si estamos hablando de la cordillera oriental, básicamente. Bien, entonces, como ven, uno ya puede darse una idea de dónde, cómo están nuestros yacimientos minerales, ¿no? También podemos ver yacimientos minerales andinos, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? La zona andina es pues prácticamente la zona altiplánica, ¿no es cierto? La Paz, Oruro, Potosí. Y de esa manera, entonces nosotros podemos también distinguir qué hay, ¿no? Respecto a nuestra colindancia, digamos, con el Perú, con Chile, con Argentina. Y aquí claramente podemos ver los tipos de minerales que se pueden encontrar en estas zonas andinas, ¿no? Estamos hablando de La Paz, estamos hablando de Oruro, de Cochabamba y de Potosí principalmente. Entonces, es ahí donde predomina y preferentemente se tiene una explotación de minería, ¿no? Una actividad minera intensa. A ver, ¿qué más podemos mostrar? Aquí ya estamos hablando de algo mucho más que tal vez nos es familiar a ustedes y a nosotros, por alguna razón. Ahí tienen el mapa. Dice yacimientos minerales en la Cordillera Real. ¿Sabemos qué es la Cordillera Real? Espero que sí. Y si empezamos a ver, vamos a distinguir pues lugares ya más conocidos, ¿no es cierto? La Cordillera Real
¿Qué tenemos en la Cordillera Real? A ver. Por supuesto, está el Illimani, está por acá, ¿no? El Mururata, el Huayna Potosí, el Condoriri, lo que ha desaparecido, Chacaltaya, el Valle de Songo. Más allí encontramos otro cerro famoso, el Illampu. Y zonas conocidas, ¿no? Donde más o menos se encuentra, por ejemplo, por acá está el famoso pueblo de Achacachi, creo que todos conocemos, o por lo menos escuchamos hablar, ¿no es cierto? Es un lugar muy tradicional en cuanto a sus requerimientos, ¿no? El gobernador que tenemos actualmente es de ahí, de Achacachi, ¿no es cierto? El padre también fue ahí, el conocido del Maico, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Ahí está Chacachi, Guarina. Y bueno, en toda esta cordillera es pues donde nosotros explotamos los minerales. Y ahí vamos a encontrar minerales de estaño, minerales de plomo, minerales de wolfram, minerales de zinc, minerales de oro, de cobre, etcétera, etcétera. Entonces, así nos introducimos. Como ven, muy rápido, ¿no es cierto? Muy rápido, pero les estoy mostrando mapas para que tengamos la idea y decir, ah, ahí se explota tal mineral, ahí están otros, ahí están otros. Y nombres conocidos, ¿no? Como por ejemplo, por el lado del Limani hay una cooperativa muy conocida, Bolsa Negra, por ejemplo, ¿no? Y ahí se explota wolfram, ¿no es cierto? En el sector del Huayna Potosí, a los pies, por ejemplo, la zona de Milluni famoso de hace muchos años, ¿no? Por la explotación de estaño. Ahora ya están explotando plomo, plata, zinc. Y está aquí arriba. Está del Alto a 1 hora. Es la zona de Milluni, a los pies del Condoriri y el Huayna Potosí. Nevados famosos en nuestro medio. Entonces, jóvenes, como ven, esta es la forma en la que nosotros ubicamos nuestros recursos minerales metálicos. Y nuevamente, si ustedes analizan, son temas muy grandes. Pero bueno, ya nos estamos introduciendo, ¿no? Por ejemplo, ya podemos decir, ¿a dónde debido el estaño? ¿Dónde está tal mina? ¿Dónde está esta otra? Dependiendo digamos, del nombre y de su contenido de mineral en el yacimiento. Luego, podemos ver el potencial geológico minero en Bolivia. Es otra vez ver el mapa. Este es el mapa de Bolivia. Y nuevamente ver las zonas, ¿no? Y el mineral que se está explotando, claramente. Entonces, si damos una lectura, empezando por acá, vamos a ver Araras, este sector, colindante con el Brasil, en el departamento de Pando, oro. Entonces ya sabemos que allí está explotando ese oro. Si vamos a Tipuani, oro. Si vamos a Yapi, oro. Si vamos a la mina progresiva, oro, plata, antimonio. Espero que no se hayan desfamiliarizado con los símbolos químicos, porque eso, caramba, nos traería problemas, pero yo creo que siempre queda lo que hemos estudiado en la escuela, ¿no ve? Si hablamos, por ejemplo, de la zona de San Simón, que está ahí entre Beni y Santa Cruz, oro. Si hablamos de la zona de Don Mario, cobre y plata. Si hablamos de la zona de Miguela, estamos hablando de cobre, oro, zinc y plata. Entonces, vean qué información les estamos dando. De que en algunos lugares no solamente hay un elemento metálico, sino hay más de uno. Y de lo que se trata es de explotar. Si vamos a nuestras zonas, que es la zona ya altiplánica de La Paz, por ejemplo, y Oruro, ahí vamos a ver, por ejemplo, si hablamos de esta zona donde está Huanini, que es Oruro, estaño. Santa Fe, plomo, plata, zinc, estaño.
Amayapampa, oro, estaño. En Liayagua, wolfram, bismuto, estaño. En San Bernardo, oro y estaño. Y así sucesivamente. Entonces, orientador, ¿no es cierto? El mapa bastante orientador, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en este otro lado, para no ser tan altiplánicos, la gaiba, famosa gaiba, se explota la bolivianita. La bolivianita ya es una piedra semipreciosa a preciosa, ¿no? En el Mutún, hierro. Ahí está, hierro. Bien, entonces, si nos vamos al lado del Cerro Rico de Potosí, vamos a ver que el Cerro Rico es tan rico como ni pensamos, y ahí hay plata, hay estaño, hay zinc, hay wolfram y hay plomo en ese Cerro Rico. Bien, creo que con esto ya tenemos una idea de cómo se hace la explotación del recurso mineral metálico en nuestro país, ¿no es cierto? Y ver cómo están dispuestos, en qué zonas. Como buenos ingenieros tenemos pues que pensar, ¿no es cierto? Este es nuestro país y diremos dónde está la cordillera oriental, dónde está el altiplano, dónde está la cordillera occidental, qué es la zona de los valles, qué es el trópico, qué es la zona de los llanos. Creo que eso hasta por cultura tendríamos que saber, y aquí, bueno, podemos distinguir en un mapa. Y de acuerdo a esta información, ya no vamos a equivocarnos tanto, ¿no es cierto? No vamos a hablar de que en las zonas de Pando, Beni, Santa Cruz y por estas zonas la producción minera es grande. No, lo que estamos viendo que es más en la cordillera real o oriental, el altiplano y en la cordillera occidental, principalmente. Con eso, por supuesto, no queremos decir que allá no hay, pero bueno, no es así, ¿no es cierto? No es así. Esa es la razón de mostrarles estos mapas para que nos ubiquemos mejor. Por supuesto, en su momento se requerirán pues de medios, ¿no? Topográficos, geográficos, geológicos para ubicar el punto exacto dónde y cómo está qué. Bien. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos para que podamos introducirnos? Bueno, aquí les estoy haciendo un resumen de los primeros recursos minerales que los vamos a estudiar. Por ejemplo, estamos hablando de yacimientos de estaño. En los yacimientos de estaño, ¿qué vamos a explotar? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de mineral? Luego, los yacimientos de plomo, plata y zinc. Los yacimientos de cobre. En esta primera parte, estos tres tipos de yacimientos que contienen minerales de estaño, de plomo, de plata, de zinc y de cobre, podemos tener un flujograma de proceso casi parecido. En el fondo no son casi lo mismo, pero tampoco necesitamos ser muy explícitos en aquello, sino simplemente decir que el recurso natural, llamado mineral metálico, sale y se lo extrae de la mina. Aquí está el flujograma. El mineral está en un yacimiento. Imagínense el Illimani. Ese es un yacimiento, por decir, digamos, de oro, ya. De ese yacimiento, el proceso para trabajar ese mineral de oro se llama extracción. Entonces se extrae mediante sistemas, ¿no? Métodos de extracción. Eso es el campo minero. Y se lleva a una planta metalúrgica donde se procesa se hace el proceso metalúrgico. De ese proceso metalúrgico, que representa trabajar en plantas metalúrgicas, se obtiene un concentrado del mineral.
Y por el otro lado, un residuo. ¿Qué estamos haciendo? Ese mineral que se extrae de la mina ya lo estamos separando de sus impurezas. Es decir, estamos obteniendo un concentrado que solamente tenga estaño, ya no tenga otros minerales. Esos otros minerales que no nos interesa que se vayan a formar parte de los residuos. Eso se logra en una planta metalúrgica. Ya estamos sabiendo entonces que el recurso va a un trabajo tecnológico, de procesamiento, preparación, procesamiento. Una vez que se obtiene ese concentrado del mineral, se lo lleva a una fundición. En la fundición se logra obtener el metálico. Haremos el ejemplo. Si hemos trabajado aquí mineral de estaño, hemos extraído y lo hemos llevado a una planta de procesamiento de minerales, hemos concentrado el estaño, lo hemos separado de sus impurezas. Por ejemplo, las impurezas pueden ser sulfuros de hierro, carbonatos de plomo, óxidos de silicio, y eso los separamos obteniéndose un producto que se llama residual. Y solamente obtenemos un concentrado que solamente tiene el mineral de estaño. Entonces, ya hemos mejorado a partir de un proceso tecnológico. Ese concentrado se lo lleva a la fundición y en la fundición se obtiene el estaño metálico. En Bolivia hacemos eso, por supuesto. ¿Y para qué? Ese estaño metálico como tal va a sus usos y aplicaciones. Para eso hacemos todo este trabajo, desde su diagnóstico, desde su exploración, ¿no? Desde su determinación, trabajo geológico, topográfico, minero, metalúrgico, hasta obtener el metálico, en este caso, por el ejemplo, estaño metálico. Este estaño metálico se lo pone a la venta y los fabricantes, los que usan, los que aplican el estaño, tienen en las manos el estaño metálico y de ahí salen los productos, acabados o semiacabados. ¿Cómo se maneja esto respecto al ingreso económico? A partir de la cotización de minerales. Entonces, la cotización de minerales es todos los días y hay diferentes mercados que cotizan al mineral y le dan un valor. Este valor, ya les digo, es diario, todos los días. O a veces se mantiene, o a veces sube, o a veces baja. Entonces, esta forma, así resumida, sirve para casi la mayoría de los minerales, porque la mayoría de los minerales son sometidos a este flujograma de extracción, de procesamiento, de concentración, de fundición, de obtención de metálico hasta su uso y aplicación. Casi la mayoría. Por eso que les he puesto esto como un flujograma modelo para estos tipos de minerales que los vamos a ver en nuestras clases. Ya entrando concretamente con esta introducción, a ver cómo explotamos un determinado mineral. Y vamos a empezar por el estaño. ¿Cuál va a ser nuestra metodología? Primero vamos a decir por lo menos uno de los yacimientos principales. Si son 2, 3, 4, 5 o más, bien, pero vamos a nombrar por lo menos al yacimiento principal para que sepamos dónde y cómo se lo está. Entonces, si nosotros utilizamos este mapa, vamos a decir ubicación de las minas de estaño. ¿Dónde? En Bolivia, por supuesto, ¿no? Entonces ahí está. Y empezamos a ubicar al estaño. ¿Cuáles son nuestras referencias? ¿Cómo tenemos que ubicarnos en un mapa? Por supuesto que lo conocen ustedes, todos manejamos mapas, ¿no es cierto? Información cartográfica, geológica, geográfica. Aquí en las referencias, ¿qué nos dice?
que esta rayita inclinada nos muestra la provincia estañífera, o sea, el lugar. El triángulo blanco nos va a mostrar ¿qué nos va a mostrar? La mina de estaño. ¿Dónde están? Y el triángulo oscuro nos va a mostrar la mina importante. Por eso decimos, más allá de todas va a haber una importante. Entonces, podemos distraernos y ver en el mapa, ¿no es cierto? Y empezar a buscar los triángulos oscuritos, si quieren ustedes, para avanzar. A ver, vamos a ubicar algunos para que nos acostumbremos a manejar este tipo de información. Por ejemplo, aquí arriba, a ver, ¿hay triángulo oscuro? No, entonces nos está diciendo que hay, sí, yacimientos de estaño, pero un principal no hay. El principal no quiere decir que los otros no sirvan, ¿no? Sino que no es tan grande, no es tan significativo, pero que la explotación existe. Entonces nos vamos, por decir, a La Paz. Nos vamos en La Paz y ahí vemos Milluni, como les decía, ¿no es cierto? Hace muchos años ha sido un yacimiento importante. Actualmente quedan pasivos ambientales que todavía se los puede recuperar. Hemos hecho un proyecto de investigación para concursar IDH. Hemos terminado el proyecto, pero lamentablemente los recursos IDH hace más de 5 o 6 años que no tenemos. Bueno, y nos falta ese apoyo económico. ¿No es cierto? Ahí está. Luego nos vamos a la derecha y vemos la choglia. ¿Qué es la choglia? Está en los yungas. Deben conocer por alguna razón. Ahí hay un yacimiento importantísimo de estaño, ¿no? Bien. Y así sucesivamente, entonces vamos bajando. Por ejemplo, acá vemos otro, digamos, Pacuni, otro importante, ¿no? Caracoles. Esto ya está cerca a Oruro. Es también importante, ¿no? Atoroma, otro yacimiento importante. Colquiri, ¿no? Esto está en La Paz todavía, el yacimiento Colquiri, que actualmente es potencialmente importante, ¿no? Chicote, otro yacimiento importante, y así podemos ir viendo. Bajamos al sector de Oruro y vemos San José, por ejemplo, la mina de San José, ¿no? Luego vamos bajando y vemos otro yacimiento importante, Japo, ¿no? Otro yacimiento importante, este sí es más importante de todos, Huanuni, la empresa minera Huanuni, que queda en el departamento de Oruro. Y así vamos bajando y ya nos vamos entrando a toda la zona estañífera, que inclusive tenemos una historia grande para poder contar, la zona de Catavi. Y aquí estamos hablando de muchos otros, si ven ustedes aquí triangulitos negros, Catavi, Yayagua, siglo XX, Uncía, Bolívar. Una zona de ahí para Oruro hasta Huanuni son sumamente grande, estañífera. ¿Y saben qué? Aquí es donde nació Patiño. Aquí, por decir, si esto es Yayagua, es ahí donde está esa mina famosa, es donde nació el rey del estaño, Simón y Patiño, que inclusive hasta ahora hay becas, ¿no es cierto? Los famosos varones del estaño. Ahí está, en Yayagua está la mina, y la mina se llama La Salvadora, todavía actualmente en explotación a nivel de cooperativas. Entonces, vean, una forma interesante, ¿no es cierto?, de ver y determinar y decir, caramba, ahí están los yacimientos de estaño, ¿no? Importantes, ¿no? Entre los más importantes. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos introducirnos y decir que Bolivia es un país importante en la producción de estaño. Todos estos yacimientos explotan la casiterita, y la casiterita es el dióxido de estaño, SNO2. Bien, creo que se entiende. Entonces ahora decimos, ¿cómo se lo beneficia? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se lo beneficia. Entonces ya hemos dado el ejemplo anteriormente, cómo hemos hecho. Se lo extrae, esta es la mina, digamos, hablemos de Huanuni. Huanuni tiene
un yacimiento tan grande de hace 200 años que se lo viene explotando y todavía sigue para otros 50. El cerro se llama Pozoconi, y de ahí se extrae el mineral. Si ustedes tienen alguna vez oportunidad de viajar, ir a una mina, bueno, ya lo que les digo ya les va a parecer un poco más familiar. Entonces se extrae de la mina, se saca el mineral, se lleva a una planta metalúrgica, de la planta metalúrgica se concentra el mineral, de ahí se lleva a la fundición y se obtiene el estaño metálico, lo que acabamos de ver hace un momento, ¿verdad? Bien, y eso para todos los yacimientos, Bien, entonces de esa manera, nosotros logramos convertir ese recurso natural en una materia prima. Esa materia prima en un producto semiacabado y ese producto semiacabado en un producto acabado. Que enseguida les voy a aclarar la figura para que sepan de qué estamos hablando. Si ustedes ya lo saben, muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de la casiterita como mineral de estaño, estamos hablando de este compuesto, casiterita, dióxido de estaño, SNO2. Bien, como ya hemos extraído, hemos procesado y ya tenemos el metálico, entonces nos vamos a la torta y decimos, ¿en Bolivia tenemos estaño metálico? Es la primera pregunta. Por supuesto que sí. ¿Y dónde, cómo obtenemos el estaño metálico? En una fundición. ¿Y tenemos la fundición de estaño? Por supuesto. ¿Dónde se encuentra? En Oruro. Se llama la fundición Empresa Metalúrgica Vinto. Se encuentra en la zona este, a 15 minutos de la ciudad. Una fundición que tiene muchos años, empezó a funcionar en 1972 y a partir de esa fecha nunca se paralizó y a la fecha se tienen, ¿cuántos? Más casi 50 años, ¿no? De producción de estaño metálico en Oruro. Entonces, en Bolivia hacemos todo con el estaño, todo, hasta la obtención del metálico. La pregunta es, ¿y usamos el metálico para algo? ¿Producimos algo? ¿Para qué sirve el estaño? Aquí está la respuesta. Estos son los productos principales, no son todos. Ustedes tienen que suponer que en una información de este tipo se dan los principales. Yo me atrevería a decir que en este momento son más de 200 los productos en los cuales se utiliza el estaño metálico. ¿No es cierto? ¿Qué vendría a ser el estaño metálico? A ver, voy a retroceder. El estaño metálico significa, aquí vean ustedes la manito, o el cursor, es estaño oxígeno. Cuando esto entra a la fundición, ya es un proceso metalúrgico, lo que se hace mediante dosificación, temperatura, hornos y tipo de reducción es separar este oxígeno del estaño. Entonces, este estaño se lo deja solito, separado, y a esto se llama estaño metálico. Eso es lo que se hace en las fundiciones, para que tengan una idea. Entonces, partiendo de un mineral y logrando un proceso metalúrgico, nosotros podemos obtener el estaño metálico, que se lo hace en Oruro. También los convoco que si van por Oruro, y no solamente en carnaval a bailar la morenada o los sams caporales, visiten la fundición de Vinto y ahí van a poder ver lo que les estoy explicando. La obtención de estaño metálico, los lingotes de estaño metálico, que entre otros es de altísima calidad. Hay de diferentes grados, A1, A2, A3, A4, etc. Y va a depender del grado de pureza. El de mayor grado es 99.95. Y de ahí va bajando, 99.92, 99.9, 99.85, etcétera, etcétera. Eso para su información. Entonces, ¿para qué se usa el estaño? La pregunta y la razón por la que nosotros estamos estudiando la materia. El estaño, uno de sus
productos estrella, así lo estamos llamando, para saber cuál es el uso principal, digamos, del estaño, ¿no? Entonces, el uso principal del estaño es el recubrimiento, o sea, recubrir superficies. Y eso significa hacer hojalata. Ustedes han escuchado hablar de la hojalata, seguro que sí. Entonces, la hojalata son pues todas las conservas, ¿no? Que tenemos. Desde estas conservas donde vienen las sardinas, los jugos, la leche y una serie de productos. Entonces, esta hojalata utiliza esta parte de la torta, que estamos hablando casi de una mitad, casi, y su producto principal del estaño es hacer la hojalata, las conservas, para luego ahí tener los alimentos. Otro producto que también es importante, ¿qué es? Es la soldadura. Y a esta soldadura se la llaman soldaduras blandas y fusibles. La soldadura de estaño vendría a ser una aleación de plomo, o mejor, estaño con plomo. Pero ¿por qué no decirlo? También plomo con estaño, porque va a depender de su contenido. ¿Cuánto de plomo, cuánto de estaño? En relaciones porcentuales. Esto es de alta utilidad. Luego, otro producto vendrían a ser los bronces. ¿Qué son los bronces? Que son aleaciones también, donde entra el estaño, cobre y algo de zinc. El bronce es un producto utilizado en todo. Luego, que vean ustedes, sí he resumido varios. En el campo de la química, en el campo de los fungicidas, por ejemplo, pesticidas, en el campo de la cibernética, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchísimos. Si ustedes quieren enriquecer esta torta, podrían entrar a internet y ver que van a ser muchos los productos. Nuestra intención no es ver todos los productos, sino saber cómo y si nosotros somos capaces en Bolivia de obtener. La pregunta es, ¿por qué no hacemos hojalata? ¿Por qué no hacemos todo esto en vez de vender nuestro estaño metálico? Esa pregunta no sé, no me la puedo responder porque no entiendo. En vez de estar discutiendo por un puesto en el Ministerio de Asuntos Campesinos, por ser el secretario o el director, ¿por qué no hacemos industria y empezamos a industrializar el estaño? Eso es industrializar. En vez de vender nuestro estaño metálico, es hacer todos estos productos, más los 100 productos que pueden venir del estaño. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Creo que generaríamos más producto agregado, tendríamos mejores ingresos, tendríamos puestos de trabajo, tendríamos industria. Pero bueno, la facilidad que se da con el estaño, ¿cuál es? Es de tanta calidad nuestro estaño metálico que todo el mundo nos compra. Les voy a hacer un comentario. No hace mucho Alemania quiso comprar por los próximos 5 años la producción de estaño metálico de Vinto. Así de simple. Por los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque sabía que iba a haber demanda, sabía que iba a haber subida y bajada en la cotización y por su utilización y aplicación que se le da al estaño. Bueno, pero más bien no se hizo el contrato. ¿Por qué? Porque obviamente se iba a generar un monto y como la cotización sube y baja, entonces, bueno, esto podría haber sido tal vez negativo para los intereses del país. Pero ahí no está el problema, está en lo que les digo. En vez de vender, ¿por qué no hacemos hojalata? Y vendemos la hojalata. Con seguridad que nos iría mejor. Soldadura se hace en Bolivia, pero se hace de manera privada. Unos cuantos que se dedican, utilizan, compran el plomo de afuera o ahora que hay plomo en Bolivia y hacen soldadura. Pero esa soldadura también se la exporta, obviamente con mayor valor agregado, porque el estaño vendría a ser el producto semiacabado y la hojalata ya vendría a ser el producto acabado.
Entonces, si nosotros preguntamos en este momento y decimos cómo sería la secuencia del recurso natural, creo que no vamos a confundir. No confundir recurso natural con materia prima. Materia prima no confundir con producto semiacabado. Y obviamente no confundir producto acabado con producto semiacabado. Creo que hemos sido claros, la explicación creo que es clara para que ustedes puedan no confundir. Esta es la razón. Entonces, vean ustedes que hay formas, pero no las hacemos. Y preferimos vender, por supuesto. Vender se gana, se tiene utilidades, más aún si la cotización cada vez sube más y más. A ver, vamos a ver cómo está la cotización de hoy día, si es que ustedes tienen interés en participar después de la clase. Y este también es un tema ya de marketing, de mercado, ¿no es cierto? Saber cuándo vender, cuándo ahorrar, cuándo no vender. Ese tema es, digamos, ya más de tema económico. Entonces, esta es la razón. Esta es la razón de beneficiar un recurso natural llamado mineral de estaño. ¿Qué otro mineral tenemos? Otro mineral que tenemos es en los minerales complejos de plomo, plata y zinc. Ahora, entremos a los minerales complejos. Se los llama así porque en Bolivia los tres están juntos. En un solo mineral se tiene contenido de plomo, contenido de zinc y contenido de plata. A eso llamamos minerales complejos. Hemos visto en el mapa, ¿no es cierto?, dónde están, cómo están, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente podemos decir que en cuanto a yacimientos, entre los principales que tenemos en este momento está San Cristóbal. Luego viene la empresa minera Bolívar. Luego viene la empresa minera Porco, así como hemos visto en el mapa. San Cristóbal está más al sur del Salar de Uyuni. Corresponde al departamento de Potosí. Porco está en el departamento de Potosí. Bolívar está en el departamento de Oruro. Entre los principales. ¿Qué se hace? Se extrae el mineral, se procesa en una planta metalúrgica, se obtiene concentrados de plomo, de plata, de zinc, se los lleva a la fundición y en la fundición se obtiene metales de plomo, metálico de plata, metálico de zinc. Bolivia es rico en minerales complejos y esta es la razón. Entonces, si ustedes desean y tienen interés, entonces ya les he dicho, la empresa más grande es San Cristóbal, con una producción de más de 53,000 toneladas por día, de donde se obtienen concentrados de plomo con contenidos de plata y concentrados de zinc con contenidos de plata también. Es algo especial para que ustedes tomen nota. No es como el estaño, solo estaño, no. Ahora se está hablando de un complejo. Y tenemos estos yacimientos de muchísima importancia. Bien, hablemos entonces del más grande de San Cristóbal. ¿Qué se hace allí? Se extrae, se procesa en una planta de procesamiento metalúrgico por el proceso de flotación, se obtienen los concentrados y estos concentrados se mandan a la fundición. La pregunta es, ¿estos concentrados, tenemos fundición de plomo, y plata y zinc en Bolivia? ¿Qué creen? La respuesta es sí y no. La respuesta es sí porque sí tenemos una fundición donde se llevan concentrados de plomo con contenidos de plata en Potosí y se llama Carachipampa. Allí entran concentrados de plomo con contenidos de plata y de esa fundición sale plomo metálico y plata metálica. Actualmente creo que está en mantenimiento, paralizada, pero ya
hace unos 7, 8 años ya entró en funcionamiento. Y bueno, siempre hay problemas tecnológicos de abastecimiento, de reparación, de mantenimiento, y bueno, eso siempre hay que considerar, ¿no es cierto?, dentro de una política de producción. Bien, entonces eso es lo que hace. En Carachipampa sale el contenido el metálico de plomo y sale el contenido de plata metálica también. ¿Qué pasa con el zinc? El zinc se lleva también a una refinería. ¿Creen ustedes que tenemos una refinería de zinc para obtener zinc metálico? La respuesta es no, no tenemos. Hace 10 años que estamos como país queriendo promocionar, queriendo incentivar a empresas extranjeras que hagan su propuesta para la instalación de una planta de refinación de zinc, que en realidad son dos, una en Oruro y otra en Potosí, pero hasta ahora no se concreta. Sigue en licitación, quién, cómo, cuándo, etc. Pero ya les digo. Entonces, ¿para qué sirve ahora el plomo? ¿Para qué sirve la plata? ¿Para qué sirve el zinc? La relación de nuestra producción de concentrados de plomo y zinc es 1:5, 1:7. ¿Qué significa? Que por una tonelada de concentrado de plomo que tiene plata, se producen 5 o 7 toneladas de concentrados de zinc. ¿Se imaginan? Y aún no tenemos una refinería de zinc. La tendremos en algún momento, pero igual. ¿Qué es lo que se hace entonces? El plomo metálico se obtiene y se lo vende. Y el uso interno es pequeño, igual que con el estaño. Yo digo, bueno, pero ¿por qué no se hace una industrialización del plomo? ¿Por qué no usamos? ¿En qué se utiliza el plomo? Ahí está, la torta, ¿no? Una torta que la vamos a corregir. ¿En qué sentido? Uno de los productos estrella, así estamos hablando, ¿no ve? Es la producción de baterías o acumuladores de energía. Este es uno de los usos grandes y de mayor aplicación del plomo. Los acumuladores de energía o conocidas por nosotros como baterías, ¿no es cierto? Estas especialmente que se utilizan en los automóviles. Ese es un gran uso, entonces, a partir del plomo metálico. Pero ya en Bolivia ya deberíamos tener fábrica de baterías, ¿no es cierto? Pero no, pues en Santa Cruz dicen, pero no es esa, sino se hace un ensamblado. O sea, se trae baterías y en Santa Cruz se ensambla, que es diferente de fabricar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa explicación. Otro producto son los recubrimientos. Con el plomo también se pueden hacer recubrimientos, también grandes. Otra es la obtención de aleaciones y municiones, ¿no? Aleaciones de todo tipo. Otro uso son los cables. También se usan cables de plomo. Otro uso es en la gasolina. Aquí hay que corregir. Prácticamente el uso del plomo en la gasolina prácticamente ya está casi aniquilado, diríamos. Ya no se permite, ¿no? Entonces, esta es una observación muy clara que hay que hacer. Las gasolinas ya no deben contener plomo y los motores también que se fabrican ya no. Por eso les decía que esto hay que corregir. Y bueno, varios, ¿no? Los varios, están muchos otros productos. Este es un resumen del uso del plomo. ¿Qué hacemos de todo esto? Casi nada. Pudiendo industrializar. Otra vez, un reclamo, ¿no es cierto? En vez de reclamar otras cosas o de discutir cuándo es el censo o cuándo no, nosotros podríamos industrializar nuestros recursos naturales y tener fábricas, tener fuentes de trabajo principalmente para generar recursos. Bien, pasemos a la plata. ¿Para qué sirve la plata?
Bueno, creo que está de más decirlo, ¿no es cierto? Porque también sale plata metálica. Entonces, ¿para qué sirve la plata? Está de más decir, joven, ¿no es cierto? La plata últimamente por su valor y demás se la utiliza en aleaciones especiales, pero su producto estrella, ¿cuál es? Es pues la joyería. Dado el alto costo y la subida en su cotización que ha tenido el oro, entonces, por decir, la joyería de oro, si bien sigue siendo, digamos, un rubro de, de de importancia, pero el tema de la platería está sobreponiéndose por su costo. La plata tiene un valor, por cierto, en la cotización de metales y minerales a nivel internacional, pero su valor es un poco, mucho más bajo que del oro y por lo tanto su aplicación en joyería es mayor. Aleaciones especiales que se lo está utilizando en la aplicación de computadoras, compuestos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que está de más pensar y decir cómo, en qué se puede utilizar la plata metálica, ¿no es cierto? Bien. Eso de lejos podemos ver. ¿En qué se utilizará el zinc? Ya hemos dicho, no tenemos una refinería de zinc. Nosotros aquí sí vendemos materia prima. Salen vagones y vagones, ¿no es cierto?, de tren al puerto, al barco y de allí a Europa. Este no es un buen negocio porque estamos vendiendo materia prima. Y mientras vendamos materia prima, vamos a estar pues con retraso. Posiblemente mental, pero en este caso retraso en cuanto a generación de recursos económicos. Porque si algo deberíamos no hacer es vender materia prima. El que vende materia prima come, pero el que mejora y el que utiliza la materia prima está mejor económicamente. Y nosotros no queremos entender. Y vendemos miles y miles de millones de toneladas al año de materia prima, en este caso minerales de zinc. Y ojo, con contenidos de plata. Lo que quiere decir que el concentrado que sale de Bolivia, que es con alto contenido de zinc y plata, además de obtener el zinc metálico, obtienen plata metálica. Sí se paga, cierto, se paga por el contenido de plata, se paga por el contenido de zinc, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Porque es materia prima. En resumen, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, vendemos la materia prima a razón de 100, por decir un número, y cuando compramos el producto semiacabado, lo compramos a valor de 1000. Y así es la figura. ¿Por qué tanto nos preocupamos? ¿Para qué sirve el zinc? Eso es lo que tenemos que aprender. El zinc sirve pues para esta torta. Ahí está. Para eso nos sirve el zinc. Entre los principales. ¿Cuál es el producto estrella del zinc? Es el galvanizado. Es decir, se llama galvanizado a un revestimiento que se hace a la pieza metálica con zinc. Son baños. Baños electrolíticos, llamamos nosotros en el campo de la metal. Y este es el producto estrella, el galvanizado. Las calaminas es un producto galvanizado. Entonces, para eso se usa. Imagínense, vendemos la materia prima y vuelve como calamina a Bolivia. Solo hagan el cálculo y verán que nos espantamos de rápido. El producto estrella. Otro producto, ¿para qué sirve? Para hacer latones. ¿No? Cobre, zinc, el latón, muy utilizado en la industria metalmecánica, en la industria química. Otro producto, los moldeos por inyección para hacer moldes, se utiliza el zinc. Otro producto para hacer pinturas, para hacer laminados de zinc y varios. Entre los 100 productos que se pueden utilizar en toda esta gama de la industria, que actualmente va en ascenso. ¿Qué hacemos de todo esto? Nada.
no hacemos nada. Y estamos como estamos. Entonces, vean, teniendo materia prima, teniendo el recurso, no lo sabemos utilizar. Pero nos dedicamos a otras cosas, claro. ¿No es cierto? Esta es la forma técnica, tecnológica que encaramos el tema. Bien, entonces vean, ya hemos caracterizado, ya sabemos para qué se usa el estaño, para qué se usa el plomo, para qué se usa la plata, para qué se usa el zinc. Avancemos. Hablemos de minerales de cobre. ¿En Bolivia tenemos yacimientos de cobre? Sí. Están en la mayoría, como hemos visto en el mapa, en la cordillera occidental. La cordillera occidental tiene varios yacimientos. Entre los principales está el yacimiento de Coro. Luego está Beta Verde y luego está Chacarilla y muchos otros. Se creía que en Bolivia no había yacimientos de cobre importantes, pero sí podemos decir que los tenemos, ¿no? ¿Explotamos el yacimiento? Sí. Hablemos del yacimiento principal de Coro. ¿Dónde se encuentra? Ustedes se ubican en el Alto, del Alto a Viacha y de Viacha en hora y media llegamos a Coro. Allí se hace lo siguiente, se tiene el mineral, se lo extrae, eso se lo lleva a una planta metalúrgica, de la planta metalúrgica, que es un proceso de electrometalúrgico, se obtiene por el método de electroobtención se obtiene el cobre metálico. Ya no es una fundición, es un proceso de electroobtención. Y de ahí sale el cobre metálico. Luego a sus usos y a su cotización. Y por otro lado, soluciones residuales que van a ir reciclando en el proceso. Este es el proceso que tenemos en Coro. Más allá de qué es lo que se hace, se obtiene cobre metálico. Eso es lo importante, ¿no es? Lo que nos está interesando, para luego decir en qué se usa. Entonces, el cobre, uno de sus minerales principales es la calcosina y la calcopirita. La calcosina es sulfuro de cobre y la calcopirita también, pero con contenido de hierro. Entonces, ese es el proceso. Y ahora veamos y diremos, el cobre metálico que ya lo obtenemos, que obviamente es una producción baja, creo que no pasan de las 200 toneladas al mes, ¿no es cierto? Frente a los millones de toneladas que se obtienen en Chile, en Perú. ¿Para qué sirve el cobre? Más allá de nuestros yacimientos que son de importancia. Por supuesto, pues el cobre, como ven en la torta, representa más de la mitad y su uso es en la industria eléctrica. Como cables, principalmente, ¿no es cierto? Como alambre, como cable y todo aquello. O sea, por su conductividad y sus propiedades, que se las estudia obviamente, podemos decir qué pasa con el cobre. Luego, otro producto es el de la construcción. Se utiliza en la construcción bastante, en la fabricación de maquinaria industrial, también se utiliza en el transporte y varios. Se puede mejorar estas tortas, por supuesto, ¿no es cierto? Viendo y revisando la infinidad de productos que además de los que vemos se pueden obtener. Pero esta es la torta que nos interesa ver más porque, como ven, la mitad de la producción de cobre metálico se va en estos productos acabados. Y obviamente, ¿no? La cotización juega un rol muy importante. En estas épocas de pandemia hemos podido ver que las cotizaciones han ido subiendo, ahora están de bajada, pero han tenido fuertes incrementos.
y la industria como tal se ha beneficiado. Bueno, esperemos que ese beneficio, ese repunte en la cotización de metales favorezca, ¿no? Al país, favorezca a la industria y se pueden mejorar tal vez procesos, que es lo que a veces falta, ¿no? Tener tecnología de punta para mejorar la eficiencia del proceso. Creo que todos estamos en esa línea. Bien, ¿qué hacemos de todo esto? Nada. Alambres y cables de cobre no hacemos. En la construcción parece que un poco, en maquinaria no hacemos, etcétera, etcétera. Como ven, otra vez podemos claramente, y aquí sin temor a equivocarnos, decir, ¿por qué no hacemos, aunque industria pequeña, pero industrializaremos el cobre, el plomo, el zinc, el estaño? Esto es industrializar. Entonces, sin temor a equivocarnos, podemos decir pues que la industrialización del país aún no ha llegado. No ha llegado. Producimos, pero bueno, solo hasta ahí. Creo que para comer, pero no para pensar en algo más. Porque creo que en el uso y en generar productos con mayor valor agregado nos daría mejor estabilidad económica. Pero ahí les lanzo la pregunta para que podamos hacer ese comentario. Bueno, entonces ya hemos visto estaño, plomo, plata, zinc, cobre. Vamos a quedar aquí para continuar la próxima clase con los otros metales y minerales que nos corresponden. Dejo de compartir para darles la oportunidad que puedan participar, preguntar o aclarar alguna pregunta que quisieran hacer. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Sí, Es mi primera clase de mí, recién me he inscrito y he visto en el Classroom que hay grupos de exposición y eso, no sé si me puede aclarar, por favor, ingeniero. bueno, lo siento, pues, que ¿por qué te estás inscribiendo recién? Imagínate que para todas las clases yo tenga que repetir eso. En el programa simplemente hemos puesto que van a haber grupos de exposición, pero todavía no están conformados los grupos. Eso en su momento les voy a pedir, así que tienes que estar pensando en tener un grupo para participar y yo les voy a asignar un trabajo. Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere ganar puntos? Nadie. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Disculpe, ingeniero, tenía más una duda con respecto al plomo, ¿no? Ya que es tóxico y puede llegar a ser cancerígeno. Era sobre los aditivos para las gasolinas. No sé si nos podría un poco explicar más o menos por qué se lo ha quitado, digamos. ya, buena pregunta. No estoy tan compenetrado, pero lo que se está generando a través inclusive de los detectores de gases residuales de la combustión de la gasolina, es que habría un compuesto, algo así como un polivinilo de plomo, si no me equivoco, puedo estar equivocado con el nombre, pero es un compuesto gaseoso que sale y este sería peligroso para la salud. Entonces, por esa razón es que ahora las gasolinas tienen que estar exentas desde el punto de vista interpretando como que ya no tendrían que contener plomo para evitar este plomo al estilo gas que saldría por el escape después de la combustión de la gasolina. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya. Bien, entonces es todo. Nos veríamos el próximo miércoles. Y bueno, participen en clases porque pueden ganar puntos y esos puntos les puede servir, ¿no? Hasta la próxima entonces, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Bye, bye. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.